La inclusión laboral se ha convertido en un reto, en una barrera que muchos quieren romper, pero que nosotros desde Abraza entendimos que lo correcto es superarla. Que aunque se habla de discapacidad y neurodiversidad, somos un país que tiene toda la oportunidad y muchísimas empresas que pueden darle la oportunidad a esas personas, a esos jóvenes. Rosa Sandoval Polanco, bienvenido a nuestro espacio podcast, un espacio para aprender de conciencia financiera desde el ser, el hacer y el tener, porque la abundancia es integral y comienza en ti. Hoy me place recibir con mucho agrado a dos mujeres súper poderosas y potentes, expertas en un área muy interesante, sobre todo en estos tiempos, que es el tema de la inclusión laboral. Así que de inmediato vamos a darle la bienvenida a Rosagna Santana y a Rosagni de la Cruz para que ellas mismas nos expliquen de qué se trata todo esto. Bienvenida, Rosagna. Muchas gracias. Somos las Rorro, las tres. Rosas. Antes que nada, darle las gracias a Dios que nos encontramos aquí. A cada uno de ustedes que pueden ver este espacio. A ti por crearlo, por permitirnos ser voz de aquellos que quizás quieren decir y no pueden, o sí pueden y no se les ha permitido. Para nosotros, y tú mencionabas algo de que es muy importante en la etapa en la que estamos viviendo del mundo, no solo nuestro país, la inclusión laboral se ha convertido en un reto, en una barrera que muchos quieren romper, pero que nosotros desde Abraza entendimos que lo correcto es superarla. Desde que tú naces hay barreras, en todo, incluso en tu manera de aprender, de evolucionar. Cada etapa de tu vida encuentras una barrera. Y en las personas con discapacidad o neurodiversidad, que son diferentes, la discapacidad es todo lo visible, todo lo palpable, todo lo que pasa por esa puerta y ves que es diferente. Discapacidad física, discapacidad auditiva, personas con síndrome de Down. Y la neurodiversidad es todo aquello que no es visible ante mis ojos, como la discapacidad cognitiva, las personas con autismo, con TDAH, con dislexia. Todas esas condiciones que están a nivel neurológico, que están dentro del cerebro de la persona. Y eso hace que sea aún más retador la inclusión. Porque cuando tú ves a alguien con discapacidad, te impulsa pena, te impulsa apoyar, te da ganas de decir, pero ven, yo te abro la puerta, yo te ayudo. Cuando ves a una persona con neurodiversidad, prefieres decir, pero qué lento. ¿Pero y por qué que él responde así? No, pero ¿y por qué él no responde como yo quiero? O pero mira, él mira para un lado y habla para otro. Y empezamos a ver desde ahí las barreras que tiene una persona en la inclusión laboral. ¿Cuántas veces te sentiste nerviosa en la primera entrevista? Cuéntame tú. Tu experiencia en el primer trabajo. Claro, muchísimas veces. Y tengo todas mis capacidades. Imagínate. Eso que mencionas me lleva a pensar en el juicio que hacemos inmediato y automáticamente excluimos. Cuéntame, sí, Rosagna, a nivel laboral. Primero cuéntame de tu experiencia, de tu profesión, sí, y luego voy contigo, Rosagna. Claro. ¿Qué te ha llevado a ti a trabajar en esta área y cómo surge esto de incluir este tipo de personas en el aspecto laboral y cómo esto suma a la sociedad? Mira, primeramente muchísimas gracias por darnos el espacio de ser una voz de este hermoso programa y el primer programa en República Dominicana de inclusión con la parte de lo que es Abraza, Somos Abraza. Okay. En la parte, yo soy Rosagni de la Cruz, tengo más de 20 años de experiencia en el sector financiero, en la parte de negocio y lo que tiene que ver la parte de tener esa experiencia de ser inclusivo, de ser, no del hacer. Okay. Es decir, que hay que ver más allá, buscar la parte de cómo tú ser parte de la solución. Y lo que decía Rosagna ahorita, para las empresas, una de las barreras es el temor y el miedo a lo desconocido. ¿Por qué el temor y el miedo a lo desconocido? Porque cuando tú ves una persona que tiene alguna discapacidad o una parte de la neurodiversidad, quizá siente pena o quizá dice, puede ser que existe la posibilidad de darle una oportunidad a esta persona, pero no es solamente, no es verlo como un rol de que yo estoy haciendo una labor social, es verlo desde el punto de vista
de vista de cómo yo impacto a esa persona y cómo esa persona va a impactar familia. Ya. Hogares que van a necesitar, que esa persona que le están dando la oportunidad, que quizá esas empresas están abriendo las puertas para que esa persona con cierta discapacidad, pero que tienen conocimientos elevados, personas que desarrollan una capacidad analítica dentro de su condición, que son impresionables y que para las empresas son un factor fundamental a nivel organizacional, abrirle las puertas, darle la oportunidad a esas personas que de una u otra manera vienen a cambiar y hacer la diferencia dentro de. Pero como empresa tenemos que estar preparados. No es solamente entrar, es prepararnos para esa generación que va a entrar a ser una luz, para esa generación que tiene la oportunidad de desarrollar un país inclusivo, con empresas que tienen las puertas abiertas para darle la oportunidad a esas personas y que independientemente de entender que aunque se habla de discapacidad y neurodiversidad, somos un país que tiene toda la oportunidad y muchísimas empresas que pueden darle la oportunidad a esas personas, a esos jóvenes que van a cambiar la vida, no tanto de ellos, sino de la organización y de la familia. Desde ahí partimos con una parte que para mí ha cambiado mi vida. Ha cambiado mi vida desde la perspectiva que yo veía lo que es la mujer profesional, la mujer casa, la madre, la ejecutiva, la emprendedora, sino verme ya como una persona que abre camino y que cambia vida. Wow. Dios mío. De verdad que mientras tú hablabas, yo me quedaba con la cabeza pensando tantas cosas y viendo tantas cosas como líder. Y el reto que tenemos los líderes hoy en día en las organizaciones, porque yo entendía que ya bastaba con tener varias generaciones dentro de una empresa para nosotros, señores, volvernos locos, de que como piensa de que si para la puntualidad para el más jovencito eso no tiene que ver, que si, pero no tiene que ver para entrar, pero sí para salir porque a las 5 en punto se van, pero llegan a las 8 y se desayunan hasta las 9. Entonces yo entendía que ya esos retos, yo trabajo en una empresa, y que como líder ya yo lo estaba cubriendo todo y me estaba preparando. Pero definitivamente, qué bueno que estoy hablando en los últimos tiempos desde el ser. Y qué bueno que sigo hablando, sigo siendo esa voz y trato de enseñarle a mis hijos la importancia de esas habilidades blandas para los retos que yo les espera como jóvenes. Entonces, veo por qué ya surge Abraza con todos estos temas. Entiendo que las empresas tenemos un reto muy importante en el tema de liderazgo, de seguir incluyendo habilidades blandas y muchos temas de neurodiversidad en nuestro hacer y en nuestro saber para poder liderar. Cuéntame desde dónde surge Abraza y dime de tu experiencia y cómo llegaste ahí, Rosana. Bueno, antes que nada, yo siento que fui elegida por Dios, porque desde que tengo uso de razón he estado atada al labor social. Yo recuerdo a mi padre, una anécdota que nunca se me va a olvidar. Me acababa de regalar unos zapatos y me decía, y yo andaba con los míos puestos más la caja de zapatos. Y cuando íbamos en la calle, en el vehículo, vimos un niño que no tenía zapatos y yo dije, mira papi, pero ese niño no tiene zapatos. Ay, ¿qué te parece si le regalas un par de zapatos porque tú tienes 2? A lo que yo digo, bueno, claro que sí, yo voy a regalar mis zapatos. ¿Y qué zapato le vas a dar? El que yo tenía puesto. Wow. Y él me dice, no, tienes que dar al otro lo que tú quisieras para ti. Y tú quisieras una caja de zapatos nueva. Entonces vamos a darle la caja de zapatos nueva a ese niño. Y yo di unos gritos, llegué a mi casa, imagínate, con 10, 11 años, diciendo que no, que mi papá me compró unos zapatos y yo le di los zapatos que eran para niña y él incluso era un niño. Y ese niño recibió esos zapatos como que era el regalo de su vida. Wow. Al tiempo yo comprendí que realmente cuando estás dispuesto a dar, incluso más de lo que esperas recibir, la vida te cambia. Y desde ahí mi decisión de estudiar psicología, desde ahí mi rol de estar en los voluntariados toda la vida, desde que tengo uso de razón y decisión,
porque son dos cosas diferentes. Y luego dije, ¿dónde me veo? ¿Dónde me veo participando en la sociedad? Y la psicología social me enamoró. Wow. Porque no puedo ser clínica, porque hago empatía con el dolor de una manera exagerada. Y te afecta mucho. Entonces me iba a llevar a los claro. pacientes a mi casa y lo iba a mudar con tu problema. Sí. Y segundo, el social impacta a la sociedad completa. Hace un cambio en el mundo. Por cada persona que tú impactas, la estadística dice que de 5 a 6 van a recibir un mensaje adicional. Y eso a mí me mueve. Entonces, de ahí nace el yo estudiar psicología social y luego Abraza. Las empresas empezaban a llamarme. Yo trabajaba en responsabilidad social de Grupo Ramos y lo digo con todo orgullo porque sigue siendo mi familia. Okay. Y trabajé en recursos humanos. Entonces, conozco mucho el sentir empresarial. Y siempre es bueno tener esas dos caras. A veces nacen las fundaciones y nacen siempre de un sentir de una madre, de un padre, de un doliente. Y eso que sientes a veces no te permite crecer y llevar tu producto a otro nivel. Porque siempre estás desde la queja del deber ser. Pero al yo venir desde una institución, ya una empresa y con experiencia, yo decía, espera, pero que yo tengo que ser la cara de la empresa y de la fundación. Miren, empresario, entonces tiene que hacer, pero de la manera correcta. Desde vamos a ser aliados, no me dé un paquete de patrocinio para cubrir una cuota laboral. Dame un apoyo que responda a tu retorno social sostenible. Y de ahí nace Abraza. Primero nos llamábamos consultores de responsabilidad social, hace 10 años. Luego un artista que lo adoro, Poteleche, nos hizo un rediseño y él decía, es que ustedes no son consultores, ustedes abrazan y sostienen causas. Wow. Y el logo es una A abrazándose. Qué lindo. Entonces, cuando tú lo mencionas, ayer estaba en una grabación que cuando el equipo me vio decía, pero que tú das ganas de abrazarte. Sí. Porque tu logo dice abraza, entonces como abrázame y donde quiera que lo ves te mueve. Y eso es la esencia del ser humano. El legado que yo le quiero dejar a mis hijos y a la sociedad es que no importa dónde estés, ser tú siempre va a ser la mejor opción. Qué bueno. Y eso es Abraza. Definitivamente fue una excelente opción traerlas invitada a mi programa, porque parte de lo que quiero lograr con nuestro espacio podcast es generar un cambio en la sociedad, es dejar el egoísmo, es solamente dejar de pensar en qué yo tengo, qué me hace falta. No, señores, todos tenemos algo más que dar, todos tenemos que agregar, y es quitarnos de nosotros para ceder al mundo. Y qué bonito que lo pudiste ver desde esa empresa, porque tocaste algo muy importante. Cuando las personas están dolidas, su mismo dolor quizá los frena a alcanzar más. Claro. No porque quieren, sino porque cada intento de ayudar los conecta con su dolor. Así es. Entonces, es más doloroso interno que lo externo. Pero qué lindo eso que dices. Y ahora en la parte laboral, porque me vienen muchas preguntas. ¿Sabes que la parte laboral es muy linda, la parte de la inclusión de la persona a la empresa, la inducción? ¿Cómo se manejan las reglas laborales para este perfil? Porque también vamos a cruzar la acera. Las empresas pueden tener miedo de yo incluir una persona por la ayuda. Claro. Porque, vamos a estar claros, todavía no lo veo como que mi empresa va a salir ganando de esto. Sino, bueno, yo voy a ayudar, yo quiero ser parte de ese cambio, desde la autenticidad. Pero ¿cómo eso me compromete a mí laboralmente si esa persona luego no me resulta en el rol que yo lo visualicé? Mira, a nivel empresarial, es como te decía hace un momentito, el temor a lo desconocido y el miedo es lo que te frena. Y en este momento tenemos todas las puertas abiertas para aprender juntos, iniciando un camino juntos. Y esa es la parte más importante. Cuando las empresas entran a la parte inclusiva y la parte que tiene que ver con la neurodiversidad, es que también yo me estoy preparando en el camino. Claro. Es que yo estoy preparando personal, es que yo estoy preparando el espacio, es que yo estoy preparando para que esa persona esté dentro de ese ambiente laboral siendo productivo. Entonces es una parte de que ya estamos educando, de que ya se está preparando el camino, de que como empresa yo voy a tener todas las herramientas que pueda brindarle a esa persona en el momento en que sea inclusivo dentro de la misma empresa. Y además que el rol de las empresas está no tener como barrera de que esa persona tiene alguna condición. Exacto. Cuando entra tú eres un empleado más que va a ser productivo, que va a ser parte que va a ser parte del hacer, que va a ser parte de esa visión que tiene la empresa, que es desarrollarnos y ser una empresa inclusiva. Hablaste algo muy interesante, acompañamiento. Sí. Hay un programa de acompañamiento a las empresas
¿Se le está llevando a todas? O sea, es una propuesta de que levanten las manos. ¿Cómo es ese proceso que están trabajando? Mire, ese acompañamiento va atado a una ley. Esto ya no es solo por el deber ser, es que hay una ley, la 5-13, que habla sobre la inclusión de las personas con discapacidad en el ambiente laboral. Y cada empresa, el sector público tiene que tener el 5% de su nómina de personas con discapacidad, neurodiversidad. Y el sector privado un 2%. De aquí a diciembre, incluso el SITMA, que es el sistema que genera y supervisa la fiscalización del Estado, tienen que tener el 30% de personas ya capacitadas para poder incluir el año que viene. Y ahí entra Abraza y entran fundaciones amigas y instituciones, porque Abraza no puede con los 12 millones que somos, según estadística. Pero el sector empresarial acude al servicio, el CONADIS, que es el Consejo Nacional de la Discapacidad, regula esas buenas prácticas y supervisa y fiscaliza. Revisa que se esté cumpliendo. Porque es como decía Rosani, cuando va a entrar el candidato, yo tengo que hacer ajustes razonables, pero yo no estoy haciendo un favor. Entonces tú cumples el horario, el perfil, porque yo te contraté por tu habilidad, no por tu condición. Tu condición eres una barrera para mi edificio, entonces te coloco en el primer piso. Tu condición tiene una barrera que es a nivel de comunicación, entonces yo pongo intérprete de lengua de señas. O tu barrera es auditiva, entonces tu rol en mi empresa va a ser visual. Porque todavía no estoy lista para que la empresa completa me hable lengua de señas, pero lo tengo que iniciar. Entonces, por ahí va la inclusión. Es lo que queremos que quede claro, es que es un cumplimiento de ley. Qué lamentable que tenga que existir una ley para poder abrir las puertas, pero es un canal. Y yo lo veo como que Dios decidió usar este canal para poder abrir esas puertas. Y las empresas a veces lo hacen hasta con temor. Temor a, bueno, yo lo voy a hacer, ya tengo que completar ese 2%, porque si no mi presupuesto se va a ver afectado. Y no hay algo más retador para una empresa que tú le toques su presupuesto anual. Entonces, nosotros hemos visto ahí una oportunidad, y cuando los vemos y los escuchamos nerviosos, le decimos, al final esto es un camino de aprendizaje. Si es el candidato que tú tenías la pregunta, no funcionó, lo mismo te pasa con un candidato neurotípico. Claro. ¿No funcionó? Incluso la ley te cuida por 3 meses. Tú tienes 3 meses de prueba ese candidato. Ahora bien, en esa prueba no estamos probando los dos. Tanto yo en el ambiente como tú como empresa. Entonces no salimos perdiendo. El candidato quizá no se queda fijo, pero aprende una experiencia laboral. Aprende el ejercicio de cómo ir a una entrevista, de cómo vestirme, de qué significa tener un líder, un rol ejecutivo, o qué significa yo sacar copia. Lo que nosotros vemos como posiciones diminutas o que no tienen un valor, para las personas con condición son el sueño de su vida. Así es. Ahí va a tocar esa... Ok, dime. Sí. Y por eso te decía el sueño de tu vida, porque estamos cambiando la vida de una persona y estamos impactando la vida de una familia, de muchas familias completas. Y con relación a la educación, yo entiendo que República Dominicana va encaminado a nivel de lo que es la parte de la responsabilidad social. Entiendo que las empresas están preparándose, y es un rol de conocimiento, es un rol del ser, es un rol de ser para hacer, cambiar, y entiendo que sí, que se puede lograr. Existe esa ley, es un cumplimiento, y entiendo que las empresas estarán abriendo su puerta para que todo este proyecto pueda llevarse a cabo con el mayor éxito posible. Excelente. Ya hablamos de cara a la empresa y me quedó súper claro. Ahora de cara a esas personas, porque los que son neurotípicos, ¿verdad? De que salen del colegio comienzan a buscar trabajo. Sí. Están en la universidad. Pero esas personas que son neurodivergentes, ustedes tienen un centro donde los van preparando, capacitando porque ¿cómo ellos se enteran de que hay oportunidades para ellos? Mira, las empresas están haciendo jornadas de inclusión laboral, haciendo entrevistas y llenando vacantes. Incluso se publican. Cada día se ve la publicación de una empresa diciendo jornada inclusiva, para que todo el que tenga alguna condición lleve su currículo. Ahora bien, nosotros tenemos el primer programa de prácticas de empleo inclusivo en República Dominicana. Se me eriza la piel cuando lo digo. En UNFU, nuestra querida UNFU, que nos abrió las puertas. Bueno. Todas las universidades quisieran entrar en este proyecto, pero uno tiene que iniciar con alguien, ¿verdad? Claro. Y UNFU es la universidad pionera en inclusión en nuestro país y la única que tiene la carrera de educación especial. Y eso es muy necesario para la sostenibilidad del proyecto, porque los egresados de esa carrera van a poder estar en nuestro programa. El programa está 2 veces a la semana en la universidad, un grupo va en la mañana, otro va en la tarde, y ellos por 1 año se van a estar preparando en lo que es la vida laboral.
Qué lindo. Porque vienen por muchos años en fundaciones trabajando la independencia, cómo vivo solo, cómo me baño, me cambio, cosas básicas que para nosotros creemos que nacemos con ella y no es real. Entonces, en la universidad, el sueño de una madre, de ver a su hijo en una universidad, cumpliendo el sueño de una familia, y que entra al aula y está preparándose para descubrir qué significa yo venir en saco y corbata. ¿Por qué? ¡Qué belleza! O qué significa yo cobrar un sueldo, porque antes pagábamos, y qué pena, pero antes pagábamos por lo que podían hacer. Ya. Y ahora la misma ley cuida que sea el pago digno, por hora trabajada según el tipo de empresa. Si usted trabajó para una microempresa, el salario mínimo es diferente que para una empresa grande. Claro. Entonces no es justo que le paguemos siempre como menos. Sí. Entonces en el programa nosotros estamos trabajando eso con aliados estratégicos. Los chicos están ahí siendo ellos, con sus dudas y preguntas. Sí. Y esta mañana nos contactó un cliente de Santiago, porque también somos el primer programa que hemos incluido a alguien de otra provincia. Excelente. Por lo general, los programas del distrito se quedan solo para el distrito porque la cantidad de personas con discapacidad es muy alto. Claro. Pero nosotros recibimos solicitudes de otras provincias y pues hablamos con la familia, le dimos la oportunidad y justo esta mañana nos habló una empresa de Santiago. Entonces ahí está la respuesta. Él va a poder tener su plaza donde él vive. Excelente. Y lo que menos él pensó es que lo podía lograr mudándose de provincia. A veces hay que jamaquear la vida para que se muevan las fichas. Realmente que sí. Eso de verdad que muchísimas gracias, señores, pero como todo programa, ¿verdad? Se nos acabó el tiempo. Creo que hay mucho material para durar más hablando. Es un tema muy interesante, es un tema muy bonito. Y de verdad que les invito a abrazar la Fundación Abraza, a incluirnos, señores, en esta causa, a saber que juntos somos más, que juntos podemos formar una mejor sociedad, a quitar los juicios y a vivir desde el ser, para que podamos hacer y luego tener. Entonces, nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Un placer, de verdad que exhortamos a toda la población, a nuestra querida República Dominicana, y a todas las empresas que apoyen este proyecto, porque realmente vamos a estar cambiando las vidas de muchas familias y muchos jóvenes que lo están necesitando. Así es. Gracias a ti por abrirnos las puertas de tu espacio. Y aquí va a venir alguien con neurodiversidad. ¡Ay, sí! ¡Claro! ¡Gracias! Va a venir compromiso. Con neurodiversidad y discapacidad a decir qué significa para ellos el valor de la vida. Qué interesante. Qué bueno que tú misma te comprometiste para la próxima cuenta con eso. Episodio. Y de verdad, si este contenido te pareció de valor, te invito a que lo compartas, te suscribas y sobre todo que entiendas que la abundancia es integral y que comienza por ti. Conéctate siempre a nuestro espacio podcast desde el ser, el hacer y el tener.